Imagina un mundo donde cada billete, cada número en una pantalla, cada saldo disponible, no represente una promesa pendiente, sino valor real. Un mundo donde el dinero no nazca de la deuda. Parece lógico, incluso intuitivo. Pero la paradoja es esta. Todo lo que llamamos dinero hoy existe únicamente porque alguien debe pagarlo mañana. Si esa cadena de deuda se detuviera, el sistema entero dejaría de funcionar. Esta es la historia de cómo llegamos aquí, y de lo que ocurriría si dejáramos de depender de la deuda para crear dinero. El origen de esta mecánica se remonta a la banca medieval, cuando los orfebres comenzaron a emitir recibos de depósito que circulaban como si fueran dinero. Pero fue en el siglo XVII, con la creación del Banco de Inglaterra, donde nació el modelo moderno. Un banco central respaldado por el Estado que podía emitir dinero para financiar guerras y gastos públicos. Este patrón se repitió en Europa y luego en Estados Unidos. Antes de profundizar, dime en los comentarios desde dónde estás viendo esto y qué hora es para ti ahora mismo. Me encanta ver cómo estas historias llegan a personas de todo el mundo. Y si te gusta este tipo de contenido, asegúrate de suscribirte, porque la historia de hoy cambiará tu forma de ver los titulares sobre dinero, mercado y poder, culminando en 1913 con la creación de la Reserva Federal. Desde entonces, la ecuación es simple. Los gobiernos emiten bonos. Los bancos centrales los compran, los bancos comerciales usan ese respaldo para multiplicar créditos, y cada crédito se convierte en dinero nuevo. Con el fin del patrón oro en 1971, esta arquitectura dejó de tener límites físicos. El dinero dejó de ser un recurso finito y pasó a ser una construcción contable. En adelante, cada dólar que existe es un pasivo en algún balance. Y para sostener crecimiento económico, estabilidad política y consumo masivo, la deuda debía expandirse de manera permanente. Las décadas que siguieron son prueba de ello. Crisis inflacionarias en los 70, burbuja tecnológica en los 90, crisis financiera en 2008. En cada ciclo, la solución siempre fue la misma: más crédito, más dinero, más deuda. Los mecanismos que sostienen esta realidad son tan silenciosos como contundentes. Cuando un banco otorga un préstamo hipotecario, no transfiere dinero existente, crea dinero nuevo. Cuando un gobierno financia su déficit, emitiendo bonos, genera obligaciones que alimentan la maquinaria monetaria global. Y cuando los bancos centrales intentan evitar recesiones, inyectan liquidez en los mercados a través de políticas expansivas. Todo esto crea la ilusión de abundancia, pero oculta la esencia del sistema. Sin crecimiento permanente de la deuda, el dinero deja de expandirse y el motor económico se detiene. Si el dinero dejara de basarse en deuda, las implicaciones serían profundas. Primero, desaparecería la base misma del sistema bancario moderno: la creación de dinero mediante crédito. Esto obligaría a rediseñar la manera en que fluye el capital, cómo se financian los gobiernos y cómo se impulsan inversiones privadas. En un sistema de dinero no basado en deuda, la oferta monetaria sería estable, creando un ambiente deflacionario donde el valor del dinero aumenta con el tiempo. Suena ideal, pero significaría que la actividad económica se desaceleraría drásticamente y la inversión se volvería más costosa. Las recesiones serían frecuentes y más profundas, y la movilidad social se reduciría. Pero el cambio más profundo sería psicológico. La economía global está construida sobre expectativas, confianza y la creencia compartida de que el futuro siempre será mayor que el presente. La deuda es, en esencia, una apuesta al mañana. Si elimináramos esa apuesta, nos enfrentaríamos a un mundo más estable, sí, pero también más rígido, con menos innovación, menos riesgo y menos expansión. La paradoja es que el sistema que genera crisis también ha sido el motor de los mayores avances tecnológicos, científicos y sociales en la historia moderna. Hoy, mientras los niveles de deuda global superan varias veces el tamaño de la economía mundial, la pregunta se vuelve inevitable. ¿Cuánto tiempo puede sostenerse un sistema que necesita crecer para no colapsar?
Algunos países experimentan con monedas digitales del Banco Central. Otros debaten sistemas de dinero soberano sin intermediación bancaria. Pero cualquiera de estas soluciones implicaría reescribir las reglas fundamentales del capitalismo contemporáneo. Al final, imaginar un mundo sin dinero basado en deuda es imaginar una arquitectura económica completamente distinta. Una donde el crecimiento no sea obligatorio, donde el ahorro tenga un peso mayor que el crédito, y donde la estabilidad prevalezca sobre la expansión. Pero también sería un mundo más lento, más predecible y quizá menos dinámico. Y mientras no encontremos un modelo que combine estabilidad con crecimiento, seguiremos viviendo en esta paradoja. Dependemos de la deuda para sostener la prosperidad, aún sabiendo que esa misma deuda siembra las crisis del futuro. Aún así, detrás de cada burbuja financiera, cada rescate bancario y cada expansión monetaria, surge una verdad incómoda. La deuda no es simplemente una herramienta económica, sino un mecanismo político. Permite a los gobiernos financiar gastos sin aumentar impuestos de inmediato, suaviza tensiones sociales y sostiene modelos de bienestar que serían insostenibles con un dinero estrictamente limitado. En otras palabras, la deuda compra tiempo. Pero el tiempo siempre vence. Los mercados financieros lo saben. Por eso reaccionan no al nivel absoluto de deuda, sino a la percepción de riesgo. Japón puede sostener una deuda pública gigantesca porque sus ciudadanos confían en el Estado y compran sus propios bonos. En cambio, países con instituciones débiles pueden caer en crisis con deudas mucho menores. Esto revela algo esencial. La base del sistema no es la deuda en sí, sino la confianza en que esa deuda será administrada. Y esa confianza es más frágil de lo que parece. Si el mundo migrara a un sistema sin deuda, esa fragilidad se desplazaría a otro punto. El valor del dinero dependería solo de su escasez y de la capacidad de la economía para funcionar sin un flujo constante de crédito. Las empresas crecerían más lentamente. Los hogares dependerían más del ahorro que del financiamiento, y los gobiernos tendrían que equilibrar sus presupuestos como lo hacen las familias. El impacto sería tan transformador que la política global, acostumbrada a la expansión continua, tendría que reinventarse. Pero incluso en este escenario hipotético, surgiría una pregunta más profunda. ¿Qué es realmente el dinero? ¿Un instrumento de intercambio? ¿Un depósito de valor? ¿O simplemente una promesa que las sociedades aceptan colectivamente? Si elimináramos la deuda como mecanismo de creación, tendríamos que construir un consenso global sobre un nuevo tipo de dinero, uno que no dependa del futuro para tener valor. Sería una redefinición civilizatoria, comparable a pasar del trueque al metal, del metal al papel y del papel a lo digital. Mientras tanto, el sistema actual sigue avanzando, sostenido por decisiones que buscan evitar el colapso inmediato a costa de problemas futuros. Los bancos centrales ajustan tasas, expanden o contraen sus balances, y los gobiernos negocian techos de deuda que parecen simbólicos. Todo para mantener la ilusión de control en un modelo que exige movimiento perpetuo. Pero las tensiones aumentan. Inflación persistente, desigualdad creciente y mercados más sensibles a cualquier señal de inestabilidad. La ironía es que, en un mundo donde el dinero no representara deuda, la economía sería más estable, pero la política sería más inestable. Perderíamos el amortiguador que hoy absorbe tensiones sociales y financieras. Un dinero sin deuda obligaría a vivir dentro de límites más estrictos, sin la capacidad de patear el problema hacia adelante. Sería un sistema más honesto, pero también más duro. Quizá esa sea la reflexión final. No es el dinero lo que está roto, sino la relación entre el presente y el futuro. Hemos diseñado una economía que necesita prometer más de lo que puede cumplir. Si algún día renunciamos al dinero basado en deuda, no será por preferencia moral, sino porque ya no quedará otra opción. Hasta entonces, seguiremos navegando en un equilibrio precario, entre la prosperidad que produce el crédito y el riesgo sistémico que esconde. Sin embargo, incluso dentro de este sistema imperfecto, hay señales de transición.
Las monedas digitales emitidas por bancos centrales buscan un control más directo sobre la oferta monetaria, reduciendo la influencia del crédito privado. Algunos economistas proponen separar completamente los depósitos bancarios del sistema de préstamos, creando un dinero seguro que no desaparezca cuando los bancos enfrentan pérdidas. Otros sugieren un modelo híbrido, donde el dinero pueda nacer sin deuda, pero la deuda siga existiendo como herramienta financiera. Todas estas ideas comparten un diagnóstico. La arquitectura monetaria actual no es sostenible indefinidamente. Las tensiones geopolíticas también están acelerando el debate. En un mundo más fragmentado, la dependencia del dólar como reserva global se ve cuestionada. Si la hegemonía del dólar disminuyera, el sistema internacional necesitaría una nueva base de confianza. Algunos imaginan una moneda supranacional, administrada por una institución global. Otros optan por un sistema multimoneda más descentralizado. Pero cualquiera de estas transformaciones tendría un impacto directo sobre cómo se crea y se distribuye el dinero. El fin del dinero como deuda, si ocurre, no será un acto de voluntad, sino una consecuencia de la reconfiguración del poder global. Mientras tanto, las sociedades enfrentan cambios estructurales. El envejecimiento poblacional reduce el consumo y frena el dinamismo económico. La automatización exige inversiones masivas que dependen del crédito, y la transición energética, urgentemente necesaria, requiere cantidades de capital que solo pueden movilizarse mediante deuda pública y privada. En otras palabras, el problema no es solo financiero, sino civilizatorio. Hemos construido un mundo dependiente de la expansión para sostener su propio progreso. Así, imaginar un sistema donde el dinero no represente deuda implica confrontar una realidad más amplia: la dependencia humana del crecimiento, no solo económico, sino social, tecnológico y cultural. Un sistema sin deuda sería, por definición, un sistema sin crecimiento acelerado, y aunque eso podría ofrecer estabilidad, también obligaría a redefinir nuestras expectativas como sociedades. El éxito dejaría de medirse por expansión y se mediría por resiliencia. La riqueza dejaría de ser acumulación y sería eficiencia. La prosperidad dejaría de ser aceleración y sería equilibrio. Solo entonces podríamos visualizar un futuro donde el dinero, liberado de la deuda, represente valor intrínseco, trabajo realizado y no trabajo prometido. Un futuro donde los ciclos de auge y caída se suavicen, donde los gobiernos gestionen recursos reales y no expectativas infladas, y donde la economía funcione a un ritmo más humano. Pero llegar allí requeriría una transición que pocas naciones están preparadas para afrontar. Un cambio profundo en la forma en que entendemos el progreso. Hasta que ese día llegue, si llega, seguiremos viviendo en un sistema donde la deuda sostiene nuestras ciudades, financia nuestros inventos, impulsa nuestras empresas y estabiliza nuestras crisis. Un sistema que, aunque imperfecto, refleja la naturaleza humana. Siempre mirando hacia adelante, siempre proyectando, siempre tomando prestado del futuro para intentar construir un presente más grande que nosotros mismos. Pero si el dinero dejara de significar deuda, tendríamos que resolver una pregunta aún más profunda. ¿Cómo se financiaría el futuro? Hoy, las carreteras, los hospitales, las universidades, la infraestructura digital y la innovación científica existen porque alguien asumió un préstamo que sería pagado con los frutos del mañana. La deuda, en esencia, es un puente que conecta generaciones. Quitarla implicaría que cada proyecto tendría que autofinanciarse desde el inicio, eliminando la capacidad de construir grandes obras o impulsar transformaciones estructurales sin décadas de acumulación previa. Esto reconfiguraría las relaciones de poder. Los bancos perderían su rol central, los estados tendrían menos influencia sobre la economía y las élites financieras ya no monopolizarían la creación del dinero. Pero, al mismo tiempo, la economía se volvería más dependiente de actores que controlen recursos reales: energía, alimentos, metales, agua. Sería un retorno a una economía más tangible, pero también más desigual entre regiones ricas en recursos y regiones sin ellos.
En este escenario hipotético, la innovación tecnológica también cambiaría de ritmo. Muchas de las empresas que hoy dominan el mundo, desde la revolución del automóvil hasta las gigantes tecnológicas de Silicon Valley, nacieron financiadas por deuda, capital de riesgo o mercados bursátiles que anticiparon un valor futuro. Sin deuda como fundamento del dinero, esa anticipación desaparecería. El ecosistema que premia ideas arriesgadas daría paso a un modelo más conservador, donde solo sobrevivirían las innovaciones con resultados inmediatos y garantizados. La creatividad no desaparecería, pero su escala sería menor. Y aún así, no todo sería pérdida. Un sistema sin dinero-deuda podría liberar a los países de ciclos de endeudamiento eterno, de crisis recurrentes y de la presión de crecer indefinidamente. Podría fomentar modelos basados en la estabilidad, la producción local y la protección del valor a largo plazo. La economía sería más lenta, sí, pero también más predecible. Menos vulnerable a colapsos financieros, pero más sensible a cambios en la producción real. Un mundo menos exuberante, pero quizás más sostenible. La pregunta central es si las sociedades modernas aceptarían ese intercambio. Porque la deuda, con todos sus riesgos, también ofrece libertad. La libertad de emprender, de crear, de construir antes de tener los recursos. Un mundo sin deuda sería un mundo sin ese salto hacia adelante. Nos haría más cautos, más ordenados y tal vez más limitados. Los próximos años serán decisivos. Con la deuda global alcanzando niveles históricos, las presiones para reformar el sistema aumentarán. Los bancos centrales ya experimentan con instrumentos que separan la creación de dinero del endeudamiento excesivo. Las monedas digitales podrían permitir un control más directo del flujo monetario, reduciendo la dependencia del crédito privado. Y las discusiones sobre sostenibilidad económica obligan a reconsiderar un modelo basado en crecimiento infinito. Tal vez el futuro no sea un mundo sin deuda, sino un mundo donde la deuda deje de ser la base del dinero y se convierta en una herramienta secundaria, regulada y limitada. Un sistema híbrido donde el valor nazca de la productividad real, mientras el crédito exista en proporciones más modestas. Una economía que no dependa de expandirse sin descanso para evitar su propio derrumbe. Porque, al final, la lección más importante es que ningún sistema es eterno. La historia económica está llena de modelos que parecían inevitables, hasta que dejaron de serlo. Y si algún día el dinero deja de significar deuda, será porque la sociedad encontró una forma más estable, más eficiente y más justa de definir el valor. Hasta entonces, seguiremos viviendo en un equilibrio basado en una promesa que nunca deja de renovarse, que el futuro pagará por el presente. Pero incluso, si las sociedades decidieran romper con el modelo actual, la transición sería el verdadero desafío. Un sistema basado en deuda es como una arquitectura que descansa sobre columnas invisibles. Mientras se mantengan en pie, nadie cuestiona su estabilidad. Quitarlas de golpe podría provocar un colapso repentino. Por eso, cualquier intento de rediseñar el dinero tendría que hacerse gradualmente, permitiendo que los mercados, los estados y los ciudadanos se adapten a una economía donde el crédito deje de ser la sangre que irriga cada transacción. Algunos países ya dan señales de ese cambio. Los modelos de banca estrecha, donde los depósitos no pueden usarse para otorgar préstamos, buscan limitar la capacidad de los bancos para crear dinero. Las discusiones sobre dinero soberano proponen que la creación monetaria sea una función exclusiva del Estado, no del crédito privado. Y ciertas economías exploran mecanismos para respaldar el dinero en activos reales, energía, metales estratégicos, productividad, incluso estabilidad climática. No se trata de volver al oro, sino de anclar el valor en fundamentos más estables y menos especulativos. Aún así, cualquier rediseño del sistema monetario se topa con un obstáculo inevitable: el comportamiento humano. La deuda prospera porque promete un mañana más grande, más cómodo, más accesible.
Incluso si pudiera existir un sistema sin deuda, no está claro si los individuos renunciarían a la posibilidad de adelantar consumo, invertir antes de tener capital o financiar una idea ambiciosa. La tensión entre estabilidad y aspiración es una constante histórica. Civilizaciones enteras han colapsado por no saber equilibrarla. Por otra parte, un mundo sin dinero-deuda modificaría las jerarquías internacionales. Las potencias que hoy sostienen su influencia mediante la capacidad de emitir deuda masiva, como Estados Unidos, la Unión Europea o Japón, verían limitado su margen de maniobra. En su lugar, emergerían economías cuya fortaleza no provenga de los mercados financieros, sino de su capacidad de producir bienes esenciales y administrar recursos estratégicos. La geopolítica dejaría de girar alrededor de tasas de interés y lo haría alrededor de energía, tecnología dura y recursos naturales. En términos sociales, el impacto sería igual de profundo. La desaparición del crédito masivo transformaría la vivienda, la educación y el emprendimiento. Comprar una casa requeriría décadas de ahorro. Estudiar en una universidad costosa sería un privilegio reservado a quienes pudieran pagarla de inmediato. Las empresas dejarían de crecer de forma explosiva. El éxito económico no se mediría por la expansión acelerada, sino por la disciplina, la capacidad de sostener valor y la adaptabilidad a ciclos económicos más lentos pero más estables. La gran pregunta, entonces, no es si el dinero sin deuda es posible, sino si es deseable. Un sistema así sería más estable, pero menos dinámico. Reduciría las crisis, pero también los avances acelerados. Eliminaría la presión del crecimiento infinito, pero nos obligaría a repensar qué significa progresar. Quizá el dilema no sea elegir entre deuda o estabilidad, sino encontrar un punto intermedio donde el crédito no domine, pero tampoco desaparezca. Y, en última instancia, tal vez la respuesta no esté en la arquitectura del dinero, sino en la capacidad de las sociedades para reconocer que la deuda, como herramienta, debe usarse con límites claros. No un sistema que se alimenta de su propia expansión, sino uno que equilibra la promesa del futuro con la responsabilidad del presente. Un sistema donde la creación monetaria refleje valor real, no ilusiones contables. Ese podría ser el camino hacia un mundo donde el dinero deje de significar deuda, sin destruir la economía que depende de él. Pero incluso si ese punto intermedio fuera alcanzable, surgiría un último interrogante. ¿Puede una economía globalizada funcionar sin un sistema unificado de deuda? Hoy, las cadenas de suministro, el comercio internacional y los mercados de capital dependen de un lenguaje común: el crédito. Los contenedores que viajan por el mundo, los barcos cargados de minerales, los chips que atraviesan continentes, todos existen gracias a la capacidad de financiar operaciones que tardan meses o años en completarse. Retirar la deuda del centro del sistema alteraría no solo las finanzas, sino la mecánica básica del comercio global. En un mundo post-deuda, las economías tenderían a volverse más locales. La producción regresaría a los territorios, no por elección ideológica, sino por necesidad. Las cadenas globales, que viven del financiamiento a gran escala, serían demasiado costosas de mantener sin crédito abundante. Esto podría fortalecer a las regiones autosuficientes, pero fragmentaría la interdependencia que ha definido las últimas décadas. La globalización no desaparecería, pero perdería velocidad, profundidad y alcance. Curiosamente, la historia ya ofrece paralelos de un mundo sin expansión crediticia. Durante siglos, los imperios agrarios funcionaron bajo sistemas monetarios casi estáticos. Eran civilizaciones estables, pero rígidas. Avanzaban lentamente, incapaces de sostener saltos tecnológicos o demográficos sin décadas de acumulación previa. Hoy, replicar un modelo así tendría un impacto profundo en una población global que supera los 8.000 millones de personas. La estabilidad monetaria, si no está acompañada por productividad y tecnología, puede convertirse en estancamiento. Por eso, algunos expertos sugieren que la verdadera solución no es eliminar la deuda, sino transformar su propósito.
En lugar de usarla para alimentar burbujas financieras, podría dirigirse a financiar innovación real, infraestructura resiliente y proyectos productivos que generen valor sostenible. Una economía donde la deuda no es un mecanismo para inflar activos, sino para construir futuro tangible. Este enfoque no elimina el problema, pero redefine su función, reduciendo el riesgo sistémico sin sacrificar el progreso. Al final, imaginar un mundo donde el dinero no signifique deuda es abrir la puerta a una reflexión más profunda. ¿Qué tipo de civilización queremos ser? Una que continúa creciendo sin freno, aceptando crisis periódicas como parte del ciclo. ¿O una que prioriza estabilidad, incluso si eso implica renunciar a la velocidad? Ningún camino es perfecto. Ambos implican costos, renuncias y riesgos. Pero ambos revelan algo esencial. El dinero no es solo un instrumento económico, es un reflejo de nuestra visión del futuro. Quizá por eso la deuda ha sobrevivido durante siglos. No porque sea inevitable, sino porque expresa la esencia humana de imaginar, proyectar y apostar. Apostar por lo que aún no existe. Apostar por un mañana que creemos posible. Cambiar el sistema significa redefinir esa aspiración colectiva. Y aunque ese cambio algún día llegue, no será un ajuste técnico, sino un giro de civilización. Hasta entonces, seguiremos viviendo en un mundo donde cada dólar, cada euro, cada peso es más que un medio de intercambio. Es una promesa, una deuda, un pacto entre el presente y el futuro. Uno que revela, por encima de todo, que la economía no es una máquina, sino una historia que los seres humanos seguimos escribiendo. Sin embargo, incluso en medio de esta reflexión, hay un elemento que rara vez se discute: el impacto cultural del dinero basado en deuda. Porque más allá de las cifras, los gráficos y las políticas económicas, la deuda moldea comportamientos, aspiraciones y estilos de vida. Nos impulsa a consumir antes de producir, a expandir antes de consolidar, a vivir en función de expectativas que siempre miran hacia un futuro más grande que el presente. Un mundo sin deuda no solo transformaría la economía, sino la psicología colectiva. Cambiaría la forma en que soñamos, planificamos y definimos el éxito. Las sociedades que han prosperado en la era moderna lo hicieron adoptando una mentalidad orientada al crecimiento. Universidades financiadas con fondos prestados, startups respaldadas por inversionistas que apuestan a décadas de retorno, gobiernos que expanden infraestructura anticipando un mañana más productivo. Esa visión del progreso, acelerado, expansivo, anticipatorio. Sería imposible sin un sistema monetario donde la deuda es el motor y no el freno. Por eso, más que un mecanismo financiero, la deuda se convirtió en un símbolo cultural. La representación de un futuro que aún no existe, pero que confiamos en materializar. Pero la pregunta inevitable es si ese simbolismo puede sostenerse indefinidamente. Las generaciones más jóvenes enfrentan realidades distintas. Salarios estancados, vivienda inaccesible, inflación persistente y una economía que parece expandirse sin mejorar su bienestar. Para ellos, el sistema de deuda dejó de ser un puente hacia el futuro y empezó a parecer una carga heredada. Esta tensión generacional es una señal temprana de que la arquitectura monetaria actual podría estar entrando en un punto crítico, donde la confianza que la sostiene comienza a erosionarse lentamente. Los próximos grandes cambios económicos no serán impulsados únicamente por decisiones gubernamentales o innovaciones tecnológicas, sino por cambios sociales. Una nueva relación con el trabajo, con el consumo, con el riesgo. Si la población deja de aceptar que el futuro debe pagarse con deuda, los mercados y los estados tendrán que adaptarse. Y ese momento podría marcar el inicio de una transición gradual hacia modelos monetarios que no dependan exclusivamente del crédito para expandirse. Tal vez ese sea el desenlace más plausible, un sistema híbrido. No un mundo sin deuda, sino un mundo donde la deuda ya no sea sinónimo de dinero. Donde parte de la oferta monetaria nazca de productividad real, de valor tangible, de estructuras económicas menos infladas. Y donde el crédito exista, sí, pero como un recurso estratégico, no como la base de toda la economía. Un equilibrio entre aspiración y estabilidad.
Porque la deuda, al final, no es buena ni mala. Es una herramienta. Y como toda herramienta, su impacto depende del uso que le damos. El verdadero desafío no es eliminarla, sino aprender a controlarla. A limitar sus excesos sin sacrificar su potencial. A construir un sistema que no viva al borde del colapso, pero que tampoco renuncie a la innovación que nos define como especie. Quizás ese sea el futuro que finalmente logremos. Una economía más consciente, más disciplinada y menos dependiente de promesas infinitas. Una donde el dinero deje de ser una deuda universal y vuelva a ser simplemente una representación del valor real creado por las sociedades. Si llegamos allí, no será por un cambio técnico, sino porque habremos entendido la lección más profunda de todas. El futuro no debería pagarse con un cheque en blanco, sino construirse sobre bases capaces de sostenerse por sí mismas. Las consecuencias serían profundas. En un mundo donde el dinero ya no estuviera atado a la deuda, la expansión económica dejaría de depender del endeudamiento perpetuo. La oferta monetaria podría crecer solo cuando la productividad real creciera, y no cuando los balances bancarios lo exigieran. La inflación se volvería un fenómeno más estable, menos impulsado por ciclos de crédito y más por dinámicas de oferta y demanda reales. En teoría, esto podría reducir la volatilidad que ha caracterizado al capitalismo moderno, suavizando burbujas especulativas y frenando crisis sistémicas como las de 1929, 2008 o 2020. Pero al mismo tiempo, un sistema sin dinero-deuda tendría costos. La capacidad de los gobiernos para responder ante emergencias mediante expansión fiscal rápida quedaría limitada. En los modelos contemporáneos, la emisión de bonos permite financiar guerras, rescates financieros y estímulos económicos en cuestión de meses. Si la creación de dinero dependiera exclusivamente de producción tangible o de crecimiento demográfico, la respuesta ante shocks podría volverse más lenta e insuficiente. Además, los bancos perderían su papel central como generadores de liquidez, transformándose en meros intermediarios de capital. La velocidad económica podría caer, reduciendo inversión, innovación y dinamismo. Y sin embargo, la pregunta esencial persiste. ¿Es sostenible un sistema que solo sobrevive mientras la deuda se expande? A medida que las economías avanzadas alcanzan niveles récord de endeudamiento público y privado, esta duda se vuelve más urgente. Organismos internacionales advierten que la deuda global supera muchas veces el tamaño de la economía mundial. Si cada dólar en circulación es un dólar que alguien debe, ¿hasta dónde puede crecer esa pirámide? La historia demuestra que los ciclos de deuda siempre culminan en reestructuraciones, inflación o colapso. Hoy, mientras la digitalización financiera acelera, nuevas alternativas aparecen. Monedas digitales de bancos centrales, sistemas basados en blockchain y propuestas de dinero soberano buscan reconfigurar la forma en que entendemos el valor. Algunas naciones ya experimentan con mecanismos donde el Estado controla directamente la creación monetaria, desplazando al sistema bancario tradicional. Estas pruebas podrían anticipar un cambio estructural que rompa el vínculo entre dinero y deuda tal como lo conocemos. No es casual que instituciones como el Banco de Pagos Internacionales estudien activamente estos escenarios. Saben que el orden monetario actual se acerca a sus límites históricos. Al final, imaginar un sistema sin dinero-deuda no es solo un ejercicio teórico. Es un espejo que nos muestra la fragilidad del modelo vigente. Un recordatorio de que el valor que damos por sentado no surge de la nada. Nace de compromisos, riesgos y obligaciones que se acumulan generación tras generación. La pregunta no es solamente qué pasaría si el dinero dejara de significar deuda, sino cuánto tiempo más podremos sostener un sistema que exige expansión perpetua. En un mundo finito, esa dinámica es un desafío que tarde o temprano deberá enfrentarse. Pero la historia no termina ahí. Para comprender plenamente lo que podría significar un mundo donde el dinero no represente deuda, debemos observar los pocos experimentos reales que intentaron romper con ese paradigma. En la década de 1930, durante la Gran Depresión,
Economistas de la Escuela de Chicago propusieron lo que hoy se conoce como el Chicago Plan. No olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones, separar completamente la creación de dinero de la actividad crediticia. Bajo este modelo, solo el Estado podría emitir dinero, mientras que los bancos prestarían únicamente fondos previamente existentes. La meta era clara: eliminar las corridas bancarias, controlar la inflación y estabilizar la economía, eliminando la expansión monetaria impulsada por deuda privada. Aunque el plan nunca se adoptó plenamente, su lógica anticipó debates contemporáneos sobre monedas digitales soberanas. Décadas más tarde, Suiza volvería a plantear esta idea con la iniciativa Vollgeld. Aunque fue rechazada en referendo, el solo hecho de que un país desarrollara un proyecto para separar dinero de deuda revela el creciente cuestionamiento al sistema actual. El argumento central era simple: si la creación monetaria es tan crucial como para determinar el destino de economías completas, ¿por qué dejarla en manos de entidades cuyo objetivo es maximizar beneficios? Para muchos analistas, estos intentos representan señales de que el modelo vigente no es inevitable, sino apenas la opción dominante de nuestro tiempo. En paralelo, los avances tecnológicos abrieron nuevas posibilidades. Los sistemas basados en cadenas de bloques, aunque imperfectos y volátiles, demostraron que es posible registrar, transferir y validar valor sin recurrir a intermediarios tradicionales. Aunque las criptomonedas no eliminan la especulación ni la inestabilidad, sí cuestionan la noción de que el dinero debe nacer de deuda. Por primera vez en siglos, la humanidad observó modelos donde la emisión se rige por algoritmos, límites de oferta o consensos distribuidos, no por balances bancarios o decisiones de política monetaria. La pregunta de fondo sigue siendo si una economía moderna, compleja, globalizada, interdependiente, podría funcionar con una base monetaria desvinculada de la deuda. Los defensores argumentan que un sistema así reduciría la desigualdad estructural generada por la acumulación de intereses, estabilizaría ciclos económicos y limitaría la formación de burbujas. Los críticos responden que sin deuda no existiría suficiente liquidez para financiar innovación, infraestructura y crecimiento sostenido. La tensión entre ambos puntos de vista refleja un dilema profundo. El progreso necesita riesgo, pero el riesgo excesivo puede destruir el progreso. Mirando hacia adelante, es probable que el futuro no sea un cambio abrupto, sino una transición híbrida. Los bancos centrales estudian modelos donde parte del dinero se emite directamente sin pasar por el sector bancario, mientras que los créditos privados siguen existiendo, pero con límites más estrictos. Grandes economías ya investigan mecanismos para desacoplar parcialmente la creación monetaria del endeudamiento masivo, especialmente ante el aumento de crisis financieras recurrentes. No se trata de abolir el sistema actual, sino de rediseñarlo antes de que sus desequilibrios internos lo vuelvan insostenible. Quizá, en última instancia, la pregunta más reveladora no sea qué pasaría si el dinero dejara de significar deuda, sino qué pasará si no reformamos un sistema construido sobre la obligación eterna de deber algo a alguien. Como toda estructura humana, el orden monetario global es una construcción histórica, no una ley de la naturaleza. Y como toda construcción, puede ser rediseñada. Lo que está en juego no es solo la arquitectura financiera del mundo, sino la manera en que distribuimos oportunidades, riesgos y poder en el siglo XXI. Si proyectamos esta discusión hacia un horizonte más amplio, descubrimos que la esencia del debate trasciende la economía. Se trata del tipo de sociedad que queremos construir. Un sistema monetario basado en deuda promueve ciertos comportamientos: consumo constante, crecimiento acelerado y una competencia permanente por captar capital. Ha moldeado ciudades, empresas y hasta culturas enteras alrededor de la idea de que siempre se debe producir más, gastar más y endeudarse más. Este modelo ha incentivado innovaciones notables, pero también ha generado vulnerabilidades. Crisis periódicas, concentración extrema de riqueza y tensiones geopolíticas alimentadas por desequilibrios financieros entre naciones.
Imaginar un mundo donde el dinero no nazca de deuda implica imaginar un mundo donde la estabilidad tenga un valor similar al dinamismo, donde la creación monetaria esté alineada con necesidades reales y no con expectativas de beneficio. En este escenario hipotético, los gobiernos podrían financiar infraestructura básica sin incrementar sus pasivos. Los bancos se convertirían en intermediarios genuinos y no en emisores de liquidez, y las personas podrían ahorrar sin la sensación de estar nadando contra una corriente de intereses compuestos. No es un modelo perfecto, pero sí un cuestionamiento legítimo al orden existente. Lo fascinante es que los momentos de crisis suelen abrir brechas para este tipo de transformaciones. Cuando las burbujas estallan, cuando países enteros se enfrentan a deudas impagables o cuando inflaciones descontroladas erosionan la confianza en la moneda, emergen ideas que antes parecían impensables. Así sucedió durante la Gran Depresión. Así sucedió en los años 70, tras el colapso de Bretton Woods. Y así está sucediendo ahora, mientras gobiernos y bancos centrales navegan niveles de deuda global que superan varias veces el tamaño de la economía mundial. La historia demuestra que ningún sistema monetario permanece intacto para siempre. Sin embargo, cualquier cambio profundo enfrenta resistencias formidables. La creación de dinero mediante deuda es el eje del poder financiero contemporáneo. Alterarla significa redistribuir influencia entre bancos, gobiernos y ciudadanos. Significa redibujar el mapa del poder global. Y en un mundo donde las grandes potencias compiten por mantener su hegemonía económica, la reforma del sistema monetario no solo es un asunto técnico, es un acto geopolítico. Por ello, cualquier transición será gradual, negociada y sobre todo, conflictiva. Tal vez el mayor desafío sea conceptual. A lo largo de generaciones aprendimos que la deuda es el combustible del crecimiento, que sin ella nada se mueve. Pero, como toda idea profundamente arraigada, esta también puede cambiar. La humanidad ha reinventado sus nociones de valor, comercio y dinero múltiples veces. Desde las monedas de metal en la antigüedad, pasando por los billetes respaldados en oro, hasta llegar al dinero puramente digital que circula hoy, cada etapa parecía definitiva, hasta que dejó de serlo. Imaginar un sistema donde el dinero no represente deuda no es utopía, es simplemente la próxima pregunta lógica en una historia de reinvenciones. Si algo nos enseña la historia económica, es que los sistemas perduran hasta que dejan de funcionar para la mayoría. Cuando la carga de deuda se vuelve demasiado pesada, cuando las crisis se vuelven demasiado frecuentes, cuando la desigualdad supera ciertos límites, el cambio se vuelve inevitable. En ese punto, la pregunta ya no será teórica ni hipotética. Será una necesidad práctica. Y quizá, cuando llegue ese momento, descubramos que la verdadera riqueza no depende de cuánto debamos, sino de cuánto podamos construir sin estar encadenados al pasado. Para cerrar este recorrido, vale la pena observar cómo los tres pilares del sistema actual, banca comercial, deuda pública y política monetaria expansiva, comenzaron como soluciones temporales a problemas muy concretos. La banca de reserva fraccionaria nació para facilitar el comercio y evitar que el oro tuviera que moverse físicamente en cada transacción. Las emisiones de deuda pública surgieron para financiar emergencias, guerras y reconstrucciones. Y la flexibilización monetaria se volvió un amortiguador ante recesiones profundas. Ninguno de estos mecanismos fue concebido para ser permanente, pero con el tiempo se convirtieron en columnas estructurales que sostienen a la economía global. Al imaginar un sistema donde el dinero deje de ser deuda, lo que realmente se destraba es la posibilidad de repensar esos pilares. Se abre una ventana hacia un modelo más estable, posiblemente más equitativo, pero también menos explosivo en su crecimiento. Las economías podrían funcionar con ciclos menos violentos, con burbujas menos frecuentes y con gobiernos menos dependientes de los mercados financieros internacionales. Pero todo cambio trae consigo un costo. Un mundo con menos deuda sería también un mundo con menos aceleración, menos expansión rápida y probablemente menos capacidad para asumir riesgos a gran escala. Lo crucial es entender que esta transición
si alguna vez ocurre, no será un evento súbito, sino una reconfiguración histórica comparable a la desaparición del patrón oro o a la creación de las monedas fiat modernas. Así como generaciones pasadas tuvieron que reconfigurar su percepción sobre lo que significaba el dinero, las generaciones futuras podrían reescribir el contrato social implícito que sostiene al sistema financiero. Y esa reescritura no solo dependerá de economistas o banqueros, sino de ciudadanos, empresas, gobiernos y de la presión acumulada por un sistema cuyo crecimiento depende, incesantemente, de multiplicar obligaciones. Cuando preguntamos qué pasaría si el dinero no significara deuda, en realidad estamos preguntando qué tipo de futuro económico seríamos capaces de sostener sin la maquinaria que ha impulsado los últimos 2 siglos. La respuesta no está escrita aún. Lo que sí sabemos es que los modelos económicos cambian cuando la realidad los supera. Y la realidad, con niveles récord de endeudamiento global, tensiones financieras continuas y un sistema cada vez más frágil, ya está llamando a la puerta. En la práctica, un mundo donde el dinero no represente deuda obligaría a redefinir la arquitectura completa del crédito. Hoy el crédito es el puente entre el presente y el futuro. Permite adelantar consumo, financiar proyectos y acelerar innovaciones que, de otro modo, tardarían décadas en materializarse. Si ese puente dejara de ser el motor principal de creación monetaria, las sociedades tendrían que apoyarse en mecanismos alternativos para impulsar el desarrollo. La inversión colectiva, los fondos soberanos, la planificación a largo plazo y la asignación estratégica de recursos públicos tendrían un papel mucho más decisivo que el que ocupan actualmente. Esa transición también tendría implicaciones profundas en la geopolítica. Las potencias económicas que hoy dominan, gracias a su capacidad de endeudamiento y a la confianza global en sus monedas, perderían parte de ese privilegio. La hegemonía del dólar, por ejemplo, está cimentada en la demanda mundial de deuda estadounidense. Si el sistema global dejara de operar bajo esta lógica, emergerían nuevas formas de medir influencia, control de recursos estratégicos, estabilidad fiscal real, autosuficiencia energética y desarrollo tecnológico sostenido. Países que hoy parecen rezagados podrían posicionarse mejor en un orden monetario menos dependiente del crédito y más dependiente del valor tangible. Por otro lado, la población sentiría el cambio a nivel cotidiano. En un sistema donde el dinero no nace como deuda, los ciclos de boom y recesión serían menos violentos. Los precios serían más predecibles, el ahorro recuperaría poder real, y los salarios podrían mantener su valor sin quedar rezagados frente a inflación inducida por expansión crediticia. Pero esa estabilidad también implicaría límites claros al consumo desbordado y a la financiación fácil. La cultura económica cambiaría tanto como el sistema, menos enfocada en la urgencia, más enfocada en la permanencia. Lo más interesante es que algunas economías ya están ensayando fragmentos de este paradigma. Las monedas digitales de bancos centrales, los modelos de dinero soberano y las propuestas de separar completamente la creación monetaria del crédito son señales de una búsqueda silenciosa pero persistente. No son revoluciones inmediatas, pero sí pasos hacia una economía donde el dinero funcione como un bien público, más que como un subproducto del endeudamiento. Estos experimentos aún están en su infancia, pero reflejan una intuición creciente. Tal vez la arquitectura monetaria actual ya no es adecuada para un mundo más digital, más volátil y más interconectado. Si algo queda claro después de explorar estas posibilidades, es que el sistema financiero global no es una ley natural. Es un diseño humano. Cambió en el pasado y cambiará de nuevo en el futuro. La pregunta no es si el vínculo entre dinero y deuda se transformará, sino cuándo, cómo y bajo qué presiones. Y cuando llegue ese punto de inflexión, el debate que hoy parece teórico se convertirá en una decisión urgente. ¿Cómo redefinir el valor para que las economías puedan prosperar sin cargar con un peso que se ha vuelto demasiado grande para sostener? A esta altura, comprender el papel de la deuda en la creación del dinero es comprender también la psicología colectiva que sostiene al sistema.
El dinero deuda funciona porque confiamos en que las obligaciones serán pagadas mañana. Esa confianza, profunda, casi invisible, es el pegamento que mantiene unida la economía global. Si se eliminara la deuda como base del dinero, tendríamos que reconstruir ese pegamento desde otro fundamento. Productividad real, reservas tangibles o una forma nueva de respaldo socialmente aceptada. Sin ese consenso, ningún sistema podría sostenerse, por más perfecto que pareciera en teoría. El desafío es que la confianza no se imprime ni se legisla. Se construye con instituciones robustas, reglas estables y una percepción pública de equidad. En un nuevo modelo, los bancos centrales tendrían la responsabilidad de emitir dinero sin la intermediación del crédito privado, pero tendrían también que demostrar una disciplina absoluta para evitar que la política contamine la emisión. De lo contrario, un sistema diseñado para evitar crisis podría terminar generando otras nuevas. Las tentaciones de financiar gasto público ilimitado serían enormes. Y la historia está llena de ejemplos en los que esa tentación terminó en inflación desbordada. Otro aspecto crucial sería la transición en sí misma. Migrar de un sistema basado en deuda a uno sin deuda monetaria no podría hacerse de la noche a la mañana sin provocar un colapso financiero. Una transición gradual exigiría convivir temporalmente con ambos modelos. Parte del dinero seguiría naciendo como deuda, mientras nuevas formas monetarias irían ganando terreno. Bancos, empresas y gobiernos tendrían que reajustar sus modelos de financiamiento y los mercados internacionales tendrían que redefinir cómo valoran el riesgo y el crédito soberano. Sería una transformación equivalente a reemplazar el motor de un avión en pleno vuelo. Posible, pero extremadamente delicada. En última instancia, este ejercicio revela algo fundamental. El dinero no es solo un instrumento económico. Es un acuerdo social, un reflejo del poder político y una herramienta que define cómo se distribuye la riqueza y quién tiene acceso a las oportunidades. Cambiar su naturaleza implica cambiar la arquitectura del poder. No es casual que las discusiones sobre la creación monetaria generen resistencias profundas. Lo que está en juego no es un mecanismo técnico, sino la estructura misma del orden económico global. Si el futuro decide avanzar hacia un modelo donde el dinero no esté encadenado a la deuda, será porque las sociedades habrán alcanzado un límite de desigualdad, un límite de crisis acumuladas, un límite de crecimiento insostenible. Las economías cambian cuando los costos de no cambiar se vuelven demasiado altos. Cuando ese momento llegue, y tarde o temprano llegará, la pregunta que hoy analizamos dejará de ser una hipótesis. Será una hoja de ruta. Y el mundo descubrirá, quizá por primera vez en 2 siglos, cuánto puede construir cuando el valor deja de depender de una deuda que nunca termina. Pero incluso más allá de los indicadores económicos y las tensiones geopolíticas, existe una dimensión humana que rara vez se menciona. Un sistema monetario basado en deuda condiciona la vida cotidiana de miles de millones de personas. Define el acceso a vivienda, educación, salud y emprendimiento. La mayoría de los ciudadanos pasa su vida gestionando deudas personales mientras los estados administran deudas públicas y las empresas operan con deudas corporativas. En otras palabras, la deuda no es solo una herramienta financiera, se convierte en una experiencia existencial. Imaginar un mundo donde el dinero no nazca de deuda implica imaginar vidas menos condicionadas por obligaciones financieras permanentes. Ese cambio no eliminaría el crédito, porque el crédito es una necesidad funcional en cualquier economía compleja. Pero transformaría su papel. Dejaría de ser el motor de la creación de dinero para convertirse en un instrumento más transparente, más competitivo y menos dependiente de la expansión infinita. El crédito podría regresar a su forma más básica, un acuerdo entre partes para financiar algo real. No un mecanismo estructural que obliga a expandir la economía más rápido de lo que la sociedad puede sostener. En una arquitectura así, los riesgos se distribuirían de forma más equilibrada y las crisis no se amplificarían con tanta facilidad.
Lo interesante es que los ciclos de deuda que caracterizan al mundo moderno no han sido la norma en toda la historia humana. Civilizaciones antiguas, imperios comerciales y economías preindustriales utilizaron el crédito, sí, pero con mecanismos que limitaban su capacidad de desbordarse. Las condonaciones periódicas, las restricciones sobre interés compuesto y los controles estatales demostraban un principio claro. La deuda podía servir al progreso, pero debía evitar convertirse en una camisa de fuerza. En cierto modo, el debate contemporáneo nos lleva de regreso a esa intuición ancestral. El dinero debe empoderar, no aprisionar. Al reflexionar sobre un sistema sin dinero-deuda, surge una revelación inevitable. El problema no es la deuda en sí, sino la dependencia absoluta de ella como columna vertebral del crecimiento. Cuando todo depende del crédito, cualquier desaceleración se transforma en crisis. Cuando el dinero solo existe porque alguien debe algo, la estabilidad se vuelve una ilusión frágil. Y cuando la economía exige endeudamiento perpetuo, el bienestar de las generaciones futuras queda subordinado a obligaciones que ellas no eligieron. Por eso, la pregunta deja de ser teórica y comienza a tocar fibras profundas sobre justicia intergeneracional. Si el futuro decide avanzar hacia un modelo distinto, será porque las sociedades habrán entendido que la sostenibilidad no solo es ambiental, sino también financiera. Un sistema que exige crecimiento infinito en un planeta finito, que depende de deuda creciente en una población saturada y que produce crisis recurrentes cada década, es un sistema que necesita una reinvención. Y esa reinvención, aunque compleja, es posible. La historia económica prueba que los sistemas monetarios cambian cuando la realidad deja de sostenerlos. Tal vez, en esa transición, descubramos una verdad simple y olvidada. Que el valor no se crea por obligación, sino por productividad, cooperación y confianza auténtica. Que una economía sana no necesita cadenas invisibles, sino fundamentos sólidos. Y que el dinero puede funcionar como un puente hacia el futuro sin convertirse en una deuda eterna con el pasado. A medida que avanzamos hacia la recta final de esta reflexión, surge un punto inevitable. Cualquier rediseño del sistema monetario también modificaría la relación entre ciudadanía y Estado. Hoy, los gobiernos dependen de la venta de bonos para financiar su gasto. Eso significa que, en esencia, cada política pública, un hospital, una carretera, una universidad, nace acompañada de un pasivo. En un sistema donde el dinero no representara deuda, la financiación pública podría adoptar un carácter más directo, más transparente y menos condicionado por los mercados de capital internacionales. La política fiscal volvería a ser una herramienta de desarrollo, no un acto calculado en función del costo del endeudamiento. Esto tendría implicaciones significativas para las economías emergentes, especialmente aquellas atrapadas en ciclos de deuda externa. Muchos países enfrentan una realidad cruel. Gastan más en intereses que en salud o educación. En un modelo monetario alternativo, esas presiones podrían aliviarse, permitiendo que las naciones inviertan en su propio progreso sin cargar con obligaciones que perpetúan la dependencia. La independencia financiera se convertiría en algo más tangible, más posible. Y el desarrollo económico sería un proceso menos condicionado por vulnerabilidades externas. Sin embargo, un sistema así también exigiría instituciones públicas excepcionalmente responsables. La emisión monetaria, no respaldada por deuda, demandaría disciplina técnica, independencia política e indicadores claros de productividad. El riesgo, como siempre, es que la tentación de imprimir dinero sin control conduzca a episodios inflacionarios devastadores. El reto sería construir mecanismos robustos que mantuvieran el equilibrio entre flexibilidad y prudencia. La gobernanza económica necesitaría evolucionar tanto como el dinero mismo. Y aquí reaparece un tema recurrente: la tecnología. La digitalización financiera no solo ofrece nuevas herramientas, redefine lo que puede ser el dinero. Una moneda que no represente deuda podría operarse sobre sistemas digitales auditables, transparentes y programables,
reduciendo riesgos de abuso y aumentando la capacidad de control. Las monedas digitales soberanas podrían integrar reglas automáticas que limiten la emisión, ajusten la oferta monetaria según indicadores reales, o distribuyan liquidez directamente a la población sin intermediarios financieros. Este tipo de arquitectura no era posible hace 30 años, pero hoy está dentro del alcance de varios bancos centrales. Aún así, el debate continúa siendo profundo, filosófico y estructural. Porque más allá de los gráficos, los modelos y las instituciones, existe una pregunta central. ¿Para qué sirve el dinero? Para algunos, es una herramienta de intercambio. Para otros, un depósito de valor. Pero para la sociedad moderna, el dinero se ha convertido en una promesa perpetua. Una red de obligaciones que sostienen todo lo que damos por sentado. Si dejamos atrás esa estructura, tendremos que definir una nueva. Una que no solo funcione en términos económicos, sino que también refleje lo que esperamos del progreso, del bienestar y del futuro. Quizá, cuando llegue ese debate, descubramos que la deuda no era el problema, sino el uso que hicimos de ella. Que la deuda puede ser un puente siempre y cuando no se convierta en un laberinto. Y que el dinero puede volver a ser un instrumento de construcción colectiva, no una carga acumulativa que se hereda sin fin. La historia todavía no ha escrito ese capítulo, pero el mundo se acerca, paso a paso, al umbral donde tendrá que hacerlo. Si extendemos la mirada hacia el largo plazo, aparece una última pieza que completa este rompecabezas. ¿Cómo afectaría este cambio a la estabilidad global? Hoy, los flujos internacionales de capital se mueven en función de tasas de interés, diferenciales de riesgo y expectativas de pago de deuda. Un sistema basado en dinero no asociado a deuda transformaría esas dinámicas por completo. Los mercados financieros verían disminuir su poder para dictar el destino económico de los países, y la volatilidad especulativa podría reducirse de manera significativa. Sin la necesidad permanente de atraer compradores de bonos, los estados podrían planificar su desarrollo con horizontes más amplios y menos vulnerables a salidas repentinas de capital. El comercio internacional también se transformaría. La fortaleza de una moneda ya no dependería del tamaño de su mercado de bonos o de la solvencia percibida de su gobierno, sino de la productividad real y de la estabilidad interna. Esto podría nivelar el terreno de juego para países que históricamente han sido castigados por percepciones de riesgo heredadas, más que por su desempeño económico actual. A su vez, las grandes potencias tendrían que competir no tanto por su capacidad de emitir deuda a bajo costo, sino por su capacidad de producir valor sostenible. La competencia global se desplazaría desde lo financiero hacia lo productivo. No obstante, eliminar el vínculo entre dinero y deuda no resolvería por sí solo los problemas estructurales del mundo moderno. La desigualdad seguiría siendo un desafío, la gobernanza global continuaría fragmentada y las tensiones entre potencias no desaparecerían. Pero sí reduciría uno de los amplificadores más persistentes de la inestabilidad contemporánea. Un sistema que depende del crecimiento exponencial del crédito. Sin esa presión, las economías podrían adoptar ritmos más compatibles con la sostenibilidad, tanto ambiental como social. El progreso dejaría de medirse únicamente en velocidad y comenzaría a evaluarse en términos de resiliencia. Al final, lo que este análisis revela es que la deuda, tal como funciona hoy, es tanto una herramienta como una trampa. Ha permitido avances extraordinarios, pero también ha creado vulnerabilidades que se acumulan con cada ciclo económico. Preguntarnos qué pasaría si el dinero dejara de significar deuda es una forma de cuestionar si queremos seguir amarrados a un modelo que exige más y más para sostenerse. La historia demuestra que los sistemas económicos cambian solo cuando las sociedades se atreven a imaginar alternativas. Y cada vez más voces, desde economistas, tecnólogos y organismos internacionales, reconocen que el sistema actual podría estar acercándose a un punto crítico. Quizá la enseñanza más profunda sea esta. La verdadera fortaleza de una economía no reside en cuánto puede endeudarse, sino en cuánto puede crear sin desestabilizarse.
En un mundo que enfrenta límites físicos, climáticos y demográficos, esa redefinición puede ser la clave del próximo gran salto civilizatorio. Un salto que no dependa de cadenas invisibles, sino de fundamentos sólidos. Un salto donde el dinero vuelva a ser un medio, no un peso, y donde la prosperidad no esté anclada a promesas impagables, sino a la capacidad real de construir un futuro sostenible. Si quieres seguir explorando los secretos del poder, la historia, la economía global y la geopolítica, suscríbete ahora. Este tipo de contenido requiere horas de investigación y análisis, y tu apoyo permite que sigamos produciendo documentales con esta profundidad. Comparte este video si crees que más personas deben entender por qué el mundo cambia como cambia, porque solo quienes comprenden estos ciclos pueden anticipar el futuro. No olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para ver más historias emocionantes como este.